Bueno, como ya yo hablo como si estuviéramos por primera vez, ¿no? Como ya han visto en el ingreso, ya sea hace un par de semanas o hace un año atrás, nosotros ya sabemos el concepto de programación y de algoritmo, ¿no? Un algoritmo, ¿qué era? Un algoritmo era una secuencia de instrucciones ordenadas, ¿sí? Son varias acciones o instrucciones que hay que realizar para llegar a cumplir algún determinado objetivo o cumplir alguna misión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que cepillar los dientes tiene un determinado algoritmo que es, no sé, agarrar el cepillo, abrir la llave de agua, mojar el cepillo, cerrar la llave de agua, poner dentífrico, volver a mojar el cepillo, cepillarse, etc. Esas son las instrucciones que uno tiene que realizar en orden para poderse cepillar los dientes. Bien, ese sería el algoritmo. Ahora bien, los algoritmos que nos interesan son los algoritmos que resuelven problemas tecnológicos, son los algoritmos que vamos a utilizar dentro de un ordenador. Entonces, ahí viene el concepto de programación. Programación es hablarle a una computadora, darle un algoritmo que entienda para que la máquina haga lo que nosotros queremos. Entonces ahí viene la cuestión. ¿Cómo le decimos a la computadora que haga tal o cual otra acción? Es decir, ¿cómo nos comunicamos con la computadora? Entonces, ¿en qué lenguaje le hablamos? ¿En qué lenguaje le decimos el algoritmo a la computadora? En el curso de ingreso usábamos un pseudo lenguaje, era lo que se llamaba pseudocódigo, que era algo muy parecido al español, que se entendía bastante y que nos daba un resultado también a nivel tecnológico. O sea, la computadora hacía una determinada acción que nos era bastante útil en el curso de ingreso. Ahora bien, no vamos a utilizar más pseudocódigo, vamos a trabajar con un lenguaje de codificación de verdad, no un pseudocódigo, vamos a usar un código. Entonces, ¿cómo escribimos a los algoritmos? Bueno, hay varios lenguajes de programación, o mejor dicho, los lenguajes de programación son de varios tipos. Los lenguajes de programación son los lenguajes que las computadoras entienden. Los lenguajes se dividen en tres grandes niveles. El primer nivel es el lenguaje de máquina. Es el lenguaje preferido de las computadoras, ¿sí? Las computadoras entienden el lenguaje de máquina. ¿Y cómo es el lenguaje de máquina? Son 0011110001, o sea, la máquina lo único que entiende son ceros y unos, es lo que se llama el lenguaje binario. Solamente entiende ese lenguaje de la máquina. Entonces, si nosotros nos queremos comunicar con la máquina, tenemos que hablar en ese lenguaje. Es un lenguaje un poco complicado de explicarlo, entenderlo, asimilarlo y utilizarlo, ¿sí? El lenguaje de máquina es el lenguaje de más bajo nivel, pero es el adecuado para hablar con una máquina y que la máquina nos entienda y que la máquina haga lo que nosotros queremos. Como es muy complicado de utilizar y de entender, aparece otro nivel un poquito más intermedio, que es lo que se llama el lenguaje ensamblador, o assembler, como se le dice en inglés. Este lenguaje es un lenguaje también plagado de ceros y de unos, o sea, en gran cantidad tenemos los ceros y los unos, es decir, la notación binaria predomina en este lenguaje, pero también tenemos algunas instrucciones, es decir, algunas palabritas en inglés que nos van orientando un poco, como que uno tiene un poquito más de noción de lo que está haciendo. Si uno ve un montón de ceros y unos, no entiende nada. Si uno ve un montón de ceros y unos acompañados con algunas palabritas, como, qué sé yo, delete, de borrar, ¿no? Add, de adquirir, go to, etc. Si uno ve esas palabritas entre medio de los ceros y los unos, no le digo que entiende, pero por lo menos va teniendo una remota idea de lo que se quiere hacer. Entonces, esos son los que se llaman los lenguajes de ensamblador, assembler. Son lenguajes que de un nivel intermedio, lenguajes también que son un poquito complicados de entenderlo, lenguajes que uno necesita tener un manual al lado para entenderlo, ¿sí? Me aventuro a decir que ni siquiera un experto en ese lenguaje puede codificar sin tener un manual de ayuda entre medio, ¿sí? El lenguaje de bajo nivel y el nivel intermedio siempre necesitas una ayuda, memoria, como para programar. No pasa con los próximos lenguajes que vamos a ver ahora. Assembler lo van a ver en arquitectura de computadoras, lo van a ver en donde está sistemas embebidos, que creo que es de cuarto o de quinto, no la veo, pero bueno, sistemas embebidos, y también en sistemas distribuidos, ¿sí?
en esas 3 materias van a ver un poco lo que es el lenguaje assembler. Que ubicándonos, el lenguaje assembler otra vez es un montón de ceros y unos, pero alguna que otra palabrita que nos ayuda un poco. Ese es el lenguaje assembler o ensamblador. Pero también tenemos los lenguajes de alto nivel. Qué lento que anda esto. Ahí estamos. También tenemos los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son los que se parecen mucho a un idioma. ¿A qué idioma? El inglés por lo general. Entonces, si uno domina un poquito el inglés y va leyendo un lenguaje de alto nivel, se entiende muy fácilmente lo que uno está tratando de hacer, ¿sí? Es como pasaba con el pseudocódigo, que era muy fácil de entender en castellano. Bueno, los lenguajes de alto nivel son muy fáciles de entender en el inglés y uno se desvincula de los ceros y de los unos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se olvida de las posiciones de memoria, se olvida de toda la parte electrónica, si uno quiere, es decir, de pasa corriente, no pasa corriente, funciona, no funciona, se olvida un poco de eso y empieza a tener una programación un poquito más tangible para el pensamiento humano. Esos son los lenguajes de alto nivel, que son los lenguajes que dominan los programadores por lo general, ¿sí? ¿Qué lenguajes son de alto nivel? Bueno, prácticamente todos. C, Java, COBOL, Pascal, Python, Ruby, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos son lenguajes de alto nivel. Nosotros en esta materia, acá viene lo importante, vamos a utilizar un lenguaje de alto nivel, que es lo que se llama el lenguaje C. En ese lenguaje vamos a trabajar en esta materia. Vamos a trabajar en C. Bueno, ahí vimos cómo se diferencian los lenguajes en cuanto a su nivel, es decir, bajo nivel, nivel medio, nivel alto, es decir, si hablamos de programación binaria o si tenemos un lenguaje bastante más coloquial. A su vez, los lenguajes tienen otra subdivisión que define o subdivide a los lenguajes en 3 tipos. Lo que se llaman los lenguajes compilados, que es nuestro caso. Nosotros vamos a trabajar con C y C es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir que un lenguaje sea compilado? Un lenguaje compilado es lo siguiente. Ustedes escriben lo que sea, las instrucciones en C. Acá tenemos en esta pantallita, se muestra, uno tipea en C. Un compilador compila lo que dice acá en C y genera un archivo en lenguaje de máquina. Y este lenguaje de bajo nivel es el que se traduce en las acciones. Entonces, un lenguaje compilado es, uno escribe, por ejemplo, en C, se compila y se genera un archivo, un código de máquina, es decir, ceros y unos. Y estos ceros y unos son los que la máquina entiende y ejecuta las acciones. Eso es un lenguaje compilado. Es un lenguaje que se compila justamente, se genera el código de máquina y la máquina reacciona a ese lenguaje de máquina. Entonces nosotros no hacemos los ceros y los unos, hacemos otro lenguaje, pero ese lenguaje entre medio, sin que nosotros lo sepamos, se transforma a ceros y unos. Ese es un lenguaje compilado y es el ejemplo que vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a trabajar en C y C es compilado. Bueno, lo dije como 10 veces creo, pero creo que se entendió el concepto. Así todo, C no es el único lenguaje que existe y los compilados no son los únicos tipos de lenguaje. También existen los lenguajes que se llaman interpretados. ¿Cómo son los lenguajes interpretados? Bueno, algunos ejemplos son JavaScript, Python, Ruby, etcétera, muchos otros más. ¿Cuál es la diferencia acá? Uno escribe el lenguaje interpretado, y por medio de un intérprete se va traduciendo, se traduce línea por línea, y esas líneas ejecutan una acción. O sea, cada línea ejecuta una acción y se va haciendo en tiempo de ejecución. O sea, se va leyendo una línea y se hace la acción, otra línea, la acción, otra línea, la acción. Entonces esto es un proceso bastante más nítido, pero necesita un intérprete intermedio, ¿sí? Acá se necesita un compilador para generar el código de máquina, acá se necesita un intérprete para interpretar el código y realizar las acciones. Y por último tenemos lenguajes intermedios, que son una mezcla entre los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. El lenguaje principal que hace esto, o el más conocido, es justamente Java, que lo que hace es compila el código en un lenguaje que no es de ceros y unos, no es el lenguaje de máquina, y ese lenguaje es interpretado
por la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java, y ahí se ejecuta la acción. O sea, es parecido al compilado, pero entre medio tiene una interpretación. Entonces, esto que está acá entre medio no es lenguaje de máquina, sino que es un lenguaje propio de Java, que es lo que lo hace universal y después se interpreta. Bien, esos son los tres tipos o divisiones de lenguaje que tenemos. Otra vez, en esta materia vamos a trabajar con C, que es compilado. Y cuando yo diga, bueno, ahora compilamos, quiere decir justamente esto. Generamos el archivito y nos fijamos que funcione. Una pregunta que siempre pueden hacer es cuál es la diferencia entre compilado e interpretado a nivel de cuál conviene utilizar o cuál no. Bueno, depende para qué, pero la gran diferencia es que los lenguajes compilados tienen este problemita, que es una vez que uno compila el código fuente y se genera el archivo de ceros y uno, el de código de máquina, esto funciona muy rápido, muy fluido y sin mayores problemas a nivel de capacidad del ordenador. Esto es muy rápido, pasar del ceros y unos a las acciones de la máquina. Esto es muy fluido. Y una vez que lo tiene compilado es muy fácil de utilizar. El gran problema que tienen los lenguajes compilados es que si yo le llevo este archivo a cualquier otra máquina de ustedes y la máquina no es la misma o no es parecida, seguramente el programa no funcione. Ese es el problema que tienen los lenguajes compilados. Los códigos compilados funcionan en la máquina que se lo compila. En cualquier otra máquina no funcionan. Ese es el gran problema de los compilados. Los interpretados no. Los interpretados funcionan en cualquier máquina. ¿Por qué? Porque el lenguaje se interpreta y ejecuta la acción. Así que los interpretados son mucho más universales que los compilados. O sea, los interpretados funcionan en cualquier dispositivo. ¿Cuál es el problema de los interpretados? Que hay que instalar el intérprete. Y el intérprete puede variar o puede ser distinto según en qué máquina uno lo tenga. O sea, mi intérprete en Windows 10 por ahí es distinto que el intérprete de Linux o el intérprete de Windows, qué sé yo, XP. Entonces, por ahí la dificultad está ahí en la instalación del intérprete, pero una vez que uno lo tiene, después se asegura que va a funcionar siempre en cualquier computadora. Entonces, ahí está la gran diferencia entre compilados e interpretados. Hoy por hoy se utilizan mucho más los interpretados porque las computadoras son mucho más potentes y no hay problema en ir interpretando línea por línea porque tenemos la capacidad de cómputo para hacer eso, pero antiguamente era mejor esto, por ahí compilar una vez sola, generar el archivo y después usar ese archivo que era muy ágil. Y bueno, después tenemos los casos intermedios como Java, que hace un combinado de las dos cosas. Esto hace que sea ágil como un lenguaje compilado, sea rápido como un lenguaje compilado, pero universal como un lenguaje interpretado. Es por eso que Java se hizo tan popular, por lo universal que era, es decir, uno podía utilizar Java en cualquier ordenador sin ningún tipo de problema. Dicho esto, me acordé, por ahí algunos ya lo saben, otros no, pero justamente Java es uno de los lenguajes de cabecera que tenemos acá en la universidad. Acá en esta materia vamos a ver C. En la materia que continúa, que se llama Algoritmo y Estructura de Datos, vamos a ver C++. Luego, en una materia de segundo que se llama Orientación a Objetos 1 van a ver Java. Y a continuación, en Objetos 2 van a ver Java otra vez. Y pasa algo parecido con Python. En Seminario de Lenguajes ven Python. En Programación Concurrente ven Python. Y en alguna otra más por ahí también ven Python, como en Proyecto de Software. ¿Sí? Entonces son los tres lenguajes que más se utilizan acá en la carrera: C y C++, Python y Java. Bien. Bueno, dicho esto, nos paramos acá, lenguaje compilado, C. A lo que escribimos en C hay que compilarlo. Entonces necesitamos un compilador. Entonces ahí viene la cuestión, es que uno tiene que programar en C, pero va a necesitar la ayuda del compilador. ¿Cómo hacemos para instalar un compilador? Bueno, no vamos a instalar en sí el compilador, lo que vamos a hacer es vamos a instalar un IDE, ¿sí? Un asistente, que es el Codeblock. Codeblock es un editor de texto, pero que ya viene incorporado con una terminal, o mejor dicho, viene incorporado con la capacidad de instalar también el compilador y utilizar el compilador desde el Codeblock. Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a escribir en C, pero utilizando el Codeblock. Es un editor de texto. En el campus les voy a dejar los instructivos de cómo instalar el Codeblock. Es relativamente simple. Muchas veces puede pasar que cuando instalan el Codeblock no funciona. Si pasa eso es porque no tienen instalado el compilador, ¿sí?
Y muchas otras veces pasa que sí lo tienen instalado. La realidad es que si uno tiene instalado un par de programas en la compu, seguramente algún programa de todos los que tiene instalado en algún momento le haya pedido que se instale en el compilador de C. Y se instala solo y ustedes ni se dan cuenta y ya tienen instalado el compilador. Eso suele pasar, me aventuro a decir que al 90% de la gente le ocurre eso. Que ya tiene instalado el compilador. Acá viene la gran pregunta que está haciendo Alan. ¿Se puede utilizar otro editor? Pueden usar muchos, pero yo quiero que compilen utilizando el codeblock. ¿Para qué? Para asegurarnos que este problemita de que todo lo que uno compila funciona solamente en una máquina no nos pase. Así que lo que queremos es que utilicen el codeblock, ¿sí? Para que todos los programas los podamos ver. Si no, yo tengo que hacer malabares para compilar sus proyectos. Así que les pido que usen el codeblock. De hecho, en los finales no los dejamos rendir con otra cosa que no sea codeblock, ¿sí? En los parciales a veces le hacemos la gauchada, pero lo único que estamos haciendo es patearle su problema. No, traten de instalar el codeblock, que es relativamente fácil. Yo el codeblock no lo instalo hace 4 años, así que es la misma versión de hace un montón de tiempo. Así que tranquilos con eso, no sé ni qué versión tengo. Así que no hace falta que vengan la última o si tienen una vieja. C es un lenguaje muy viejo, de los 70. No tuvo cambios hace muchísimo tiempo, así que instalen el codeblock que instalen, va a funcionar todo bien. Así que no hay problema con que bajen la versión más actual o no. Sí, muchas veces pasa eso, que o no tienen instalado el compilador, o el compilador lo instalaron mal y se instaló en cualquier directorio raro que el codeblock no encuentra y hay que decirle dónde está. Cuando pasa eso, les conviene bajarse un asistente para la instalación del compilador, que se llama, no me acuerdo, MGW, creo. A ver si lo tengo acá descargado, se los muestro. Si no, después se los pongo en el campus. Pero es un asistente que les instala el compilador directamente en el codeblock por si no le funciona. No lo veo acá en las carpetitas, así que yo en un ratito le subo el nombre, cómo es que se llama, MGW algo más. Bien, entonces es importante eso. Bueno, entonces vamos a trabajar con codeblock y con C. MinGW. Bueno, sí, me suena ese nombre, Nico. Bueno, este es el asistente que nos va a permitir instalar el compilador, ¿sí? Bien, dicho esto, seguimos avanzando. No veo la gana de cerrar este PowerPoint. Bien, vamos. Bueno, y ya llega el momento de ponernos manos a la obra y empezar a dar los primeros pasos con C, ¿sí? Hoy vamos a ver poquitas cosas de C, porque la idea es que terminen la clase, se instalen tranquilos el codeblock, se fijen que todo funcione. Así que no vamos a avanzar mucho, pero vamos a hacer un par de cositas como para ir entrando en calor. Una cosa que me olvidé decirles, o que no lo dije medio por el aire, cómo es la asistencia. La asistencia no les puedo obligar a que estén en vivo a las 6, porque por ahí alguno trabaja, se tiene que ir o pasan ese tipo de cosas. Así que todas las clases les voy a dejar una tareita breve, una tarea que la hacen en 1 hora como mucho. Y esa tarea la tienen que subir al campus antes de, no sé, de las 12 de la noche. Como para que después de la clase tengan un ratito para hacerla y ubicarse y resolverla. Así que esa es la forma con la que vamos a tomar el presente, ¿sí? Más que nada por si se le desconecta internet o lo que sea, lo solucionamos de esa forma. Y para aprobar la materia, como ya les dije, el 75% de asistencia. Bueno, empecemos un poco entonces con el codeblock. Yo creo que lo tengo abierto, sí, acá está. Bueno, este es el codeblock. Si Enzo, si estás en el campus, ya quiere decir que está todo en orden y que ya puedes hacer la tarea. Si estás en el campus de la noche. Si no, quiere decir que todavía falta formalizar el cambio. Pero ni bien estés en el campus de la noche, ya tenés que hacer la tarea, ¿sí? Yo hice la de la mañana, sí, volví a hacer, o
la tarea que les voy a dar es la misma, así que subila en el campus de la noche, si es que estás en el campus de la noche. Sí, es fundamental que estés en el campus de la noche, Enzo. Si vos no estás en el campus de la noche, cuando rindas los exámenes yo no te puedo cargar la nota y vas a desperdiciar un montón de tiempo de tu vida, ¿sí? Si estás, buenísimo, genial. Entonces ahora cuando yo mando la tarea, volvela a subir y listo, ya la tenés hecha, zafaste. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este es el codeblock. ¿Cómo empezamos con un proyecto de codeblock? ¿Cómo hacemos nuestro primer código en codeblock? Bueno, la forma es bastante sencilla. Pueden venir a File, New Project o en su defecto acá, en Crear nuevo proyecto. Al crear nuevo proyecto, vamos a ver que se despliegan varias opciones. La opción que tienen que tipear, en estos por ahí se pueden llegar a confundir porque son muchas opciones, es la opción esta que dice aplicación de consola. Eligen la aplicación de consola, le dan a ir y eligen en qué lenguaje van a escribir, ¿no? En este caso vamos a escribir en C, le damos siguiente. Acá esto es fundamental, le tienen que poner un nombre al proyecto. Yo siempre lo llamo Nico 1, Nico 2 porque después yo lo borro enseguida. Y tienen que decir dónde van a guardar este proyecto. Yo lo guardo siempre en el escritorio. ¿Por qué? Porque termina la clase y lo borro. Me resulta cómodo tenerlo ahí en el escritorio. Ustedes vayan guardándolo en una carpetita más prolija y van teniendo todo ordenado a medida que pasan las clases. Yo voy borrando los proyectos, por eso los pongo en cualquier lado. Bien. Siguiente. Me dice que ya existe algo con ese nombre. El de hoy se llamaba Nico 1. Vamos a ponerle Nico 2. Y esto es importante. Cuando llegan a esta parte, acá les tiene que figurar algo. Si acá no les figura algo, quiere decir que no tienen instalado el compilador. Este es el nombre del compilador. GNU GCC Compiler. Este es el compilador de C. Si acá no tienen nada, quiere decir que falta instalar el compilador. Así que esto les va a dar el indicio de si tienen o no que instalar aparte el compilador. Créanme que son pocos los casos donde instalan el compilador, pero ténganlo presente. Y acá le dan Finish y listo. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Aquí lo tenemos. Bueno, el proyecto así como está se lo ve gris, marrón, medio que no se ve nada. Pero vamos a ver un poco cómo es la estructura. Acá tenemos el nombre del proyecto, Nico 2, y el motor. El motor es lo que se llama el main. Esto es el main, es donde vamos a escribir nosotros, en el main, ¿sí? No ven nada, así que lo voy a aumentar un poco. Díganme si ahí ven un poquito mejor. Creo que anda medio lagueado la pantalla, ¿no? Ustedes me dirán si anda medio lento mi voz con lo que ven. O si se ve y se escucha bien, ustedes dirán. Un poco lento. Sí, parece que es la conexión. Bien. Ahí ya están viendo el main, ya ven bien el tamaño de la letra. Buenísimo. Bueno, esto es el main. Este es el main que viene por defecto. Sobre esto ustedes pueden trabajar sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien.